El día de hoy voy a continuar con mensajes que había iniciado, que se llama El beneficio de la duda. Y hoy tengo una pregunta que hacerme o que hacerle a ustedes. Y la pregunta es Dios realmente bueno? En la mesa de acá, Diana. ¿Realmente bueno? No sé, yo creo que todos podemos decir que sí, que Dios es realmente bueno. Pero las dudas son parte de la vida de los seres humanos. Si alguien me dice aquí que no tiene dudas, pues no es un ser humano. Dudamos de todo y de todos quizá. Así que en estos mensajes que he estado predicando vamos a reflexionar un poco en algunas cosas y quiero comenzar con este mensaje con una frase muy conocida por todos cuando decimos Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Algo que siempre hemos repetido, que hemos declarado, y es una declaración poderosa y la declaramos sobre todo cuando estamos en bonanza, la decimos cuando estamos tranquilos, cuando estamos en paz. Es muy fácil decir que Dios es bueno. Es muy fácil hablar de que Dios es bueno con nosotros, con nuestra familia. Pero cuando la vida va mal, cuando las cosas son difíciles, no es tan fácil decir esta frase que Dios es bueno. Yo recuerdo cuando mis padres ya fallecidos, los dos estaban graves, primero mi papá y luego mi mamá, orábamos por un milagro en sus vidas, un milagro que no llegó, o no como queríamos que llegara. Finalmente ellos murieron. Y no sé si ustedes han encontrado una situación así, tan desesperanzada, que te hace mirar al cielo, mirar hacia arriba y le preguntas a Dios, ¿dónde estás, Dios? Si eres bueno, ¿por qué me está pasando esto? O todavía peor, a veces acusamos a Dios, Dios, ¿cómo pudiste permitir que esto pasara? En un tono de acusación. Quizás estabas haciendo todo bien en tu vida diaria, te congregabas, eras una persona activa, buscabas a Dios, orabas, leías la Biblia, eras generoso, y aún así te sucede algo malo, algo decepcionante, algo triste, algo desgarrador, alguna traición. Quizá tu sanidad física nunca llegó, la relación que tenías se rompió, quizá el bebé no se logró y murió en el útero. El adolescente que era tu hijo se rebeló. Quizá en algún momento del camino el silencio de Dios se escuchó más fuerte que su voz y tu corazón se hundió con preguntas como, ¿es Dios realmente bueno? Y si Dios es bueno, ¿por qué permite este dolor? ¿Por qué permitió que esto sucediera? Ahora hay gente tan cristiana o tan temerosa de Dios que quizá no se atrevió a preguntarlo en voz alta, pero en el pensamiento ahí estaba, en la mente, quizá en un hospital o después de una traición o cuando las facturas se acumularon, hay que pagar muchas cosas y te quedaste sin dinero, o cuando miras las noticias ves una injusticia en las noticias. Y en estos mensajes que estoy predicando, lo bonito es que no estamos huyendo de este tipo de preguntas. Es más, nos estamos adentrando en estas preguntas. Estamos enfrentando estas dudas. Y hoy veremos precisamente esta pregunta con corazones abiertos, con la mente abierta, con la Biblia abierta. ¿Es Dios realmente bueno? Es una pregunta. Quiero que veamos un pasaje de los Salmos, escrito por un líder de oración llamado Asaf. Asaf describe un tipo de desánimo
tan fuerte que a menudo enfrentamos los creyentes. Vea conmigo al Salmo 73. Fíjate lo que es Salmo 73, versículos 11 y 14. Aquí estará en la pantalla como quiera, pero mira lo que dice Salmo 73, 11 y 14. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Fíjense lo que dice Asaf, el salmista. Cada mañana me trae dolor. Como pueden ver en este pasaje, si alguno de ustedes alguna vez ha dudado del amor de Dios debido a una tragedia, a una injusticia, a una decepción, a una ruptura, no está solo. Asaf también pasó por ahí. Lo mencioné en el mensaje pasado. La Biblia es refrescantemente honesta. No rehúye a lo difícil. La Biblia no intenta proteger la imagen de Dios evitando hablar de lo malo o del dolor o las preguntas sin respuestas. Por el contrario, la Biblia resalta el sufrimiento y anota las dudas de algunos profetas que ahí han escrito. Algunos de los siervos más fieles a Dios clamaron con confusión, clamaron con frustración, incluso con quejas. Cuestionaron la justicia de Dios, sus tiempos, incluso cuestionaron la bondad de Dios. ¿Por qué Dios permitiría que su propio libro registrara emociones tan crudas? Tal vez sea porque Él quiere que entendamos que sufrir no significa que Él no nos ama. La presencia del mal no significa la ausencia de Dios. Con la revelación completa de la Biblia, tenemos ahora una ventaja que no tuvieron siempre los personajes bíblicos. Tú y yo podemos mirar la Biblia, leerla y ver el panorama completo de lo que sucedió. Podemos ver cosas que ellos nunca vieron y podemos determinar que Dios seguía trabajando, que Dios seguía presente, seguía siendo bueno, incluso cuando no parecía así. Porque tú y yo podemos leer a José y ver que José padeció mucho mal, fue echado en un pozo, maltratado por los hermanos, vendido como esclavo, echado a la cárcel, y todo eso fueron años de sufrimiento. Y otros podemos ver el panorama completo y decir, pero hubo un propósito. Y finalmente José llegó a ser el segundo después del rey. Pero en su momento José no lo veía. Tú y yo tenemos panorama completo. Él no lo tuvo. Pero gracias a eso, que tenemos panorama completo, nos ayuda a estar preparados para luchar contra esa tensión, contra esa lucha entre un Dios amoroso y un mundo que sufre, un mundo herido. La tensión entre un Dios bueno y un mundo malo. Es una realidad. Y mi esperanza es que tú el día de hoy salgas con 4 verdades fundamentales que te van a ayudar a seguir confiando en Dios, incluso cuando todo en la vida no tiene sentido. Y número 1, el carácter de Dios está bajo ataque. Número 1. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Está bien, incluso es saludable plantearle preguntas honestas a Dios. Dios tiene suficiente espalda para cargar con tus preguntas. Dios sabe tus dudas, pregúntale. Pero también debemos ser honestos acerca de la batalla espiritual detrás de esas preguntas. Porque el objetivo, la meta del enemigo, del diablo, del maligno, no es ayudarte a encontrar respuestas. No.
El enemigo lo que quiere es añadir destrucción, dañar tu fe, destruir tu confianza. Quiere aislarte de la verdad. A él le encantaría transformar esas preguntas más bien en acusaciones, en resentimientos, en rebeldía contra Dios. Es importante estar siempre conscientes de esa táctica del enemigo. Por eso yo hago la pregunta, ¿es Dios realmente bueno? ¿Es Dios realmente bueno? La primera batalla que el diablo, Satanás, lanzó contra la humanidad fue precisamente cuestionando la bondad de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 1, que va a estar en la pantalla, dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había creado. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Fíjate bien. Quiero que observen en este versículo que Satanás no tentó de inmediato a Eva con desobedecer a Dios. Lo que Satanás hizo primeramente es que cuestionó sutilmente el carácter de Dios cuando él hace la pregunta: ¿de veras Dios dijo eso? O sea, le decía, la estrategia del diablo no fue descalificar a Dios, sino cuestionar lo que Dios estaba haciendo. Si era bueno o no. Esa pregunta tenía como objetivo sembrar una semilla de sospecha sobre el amor de Dios, y la sembró. Detrás de esa pregunta se escondió una implicación mucho más peligrosa. En esencia, él estaba diciendo: ¿de verdad pueden confiar en Dios? ¿De verdad puedes confiar que Dios quiere lo mejor para ti? ¿O te está ocultando Dios algo, Eva y Adán? Y así el enemigo introdujo la duda. Sembró la desconfianza que finalmente llevó a la desobediencia. Y quiero que sepas que hoy en día la estrategia del diablo no ha cambiado, porque Satanás no es creativo, porque él no es creador, él es imitador, así que tiene la misma estrategia de antes. Todavía ataca nuestra confianza en la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si él logra distorsionar tu visión acerca de quién es Dios, va a dañar tu caminar en el Señor, va a dañar tu caminar en la fe cristiana. Escúchame bien, Dios no cambia, pero nosotros, la manera en que lo percibimos va a afectar en cómo recibimos su gracia. La manera en que tú percibes a Dios puede afectar tu caminar en Dios, aunque Él no cambia. Entonces, hay muchos ataques del diablo para desviarnos de la confianza de Dios. Cuando estamos jóvenes, la rebeldía es parte de eso. Cuando entramos a las escuelas, la filosofía, las humanidades te tratan de desviar de Dios. Cuando somos adultos, la autosuficiencia te quiere desviar de Dios. Pero si Dios es bueno, y nos preguntamos, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué me ocurrió esto? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué me mintieron? Si Dios me ama, ¿por qué lo siento tan ausente de mí? Si Dios es fiel, ¿por qué no ha cumplido sus promesas que la Biblia dice en mi vida? Estas pueden ser preguntas honestas
o minas espirituales que pueden explotarte en los pies. Y el diablo quiere que se conviertan en minas que exploten tu fe y te destruyan. Porque al final Dios no permite al diablo que te destruya. Dios no va a dejar que el diablo te destruya. Entonces, si el diablo no te puede destruir, se va a conformar con distraerte. O sea, Satanás conoce mejor que nosotros la palabra de Dios. Por eso él conoce el tipo de fe que agrada a Dios. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. O sea, el diablo quiere destruir eso, que tú creas que Dios es bueno y acercarte a Él con sinceridad. En otras palabras, este versículo dice que Dios es real, que Dios es bueno. Lo sé, he citado mucho en mis predicaciones este versículo, pero es que contiene una verdad vital. No basta simplemente con creer que Dios existe, también debemos creer que Dios es bueno. Y les dije en el último mensaje de esta serie que la fe es una decisión, no es una emoción, una llamarada de petate, no es una herencia, no es una afiliación. La fe es una decisión. Tú tienes que tener fe que Dios es real y que Dios es bueno. Ambas cosas son esenciales para una fe que agrada a Dios. ¿Están conmigo? Están asustados, ¿verdad? Y si el diablo no puede hacerte dudar de la existencia de Dios, va a querer hacerte dudar de la bondad de Dios. Porque dudar de la bondad de Dios va a debilitar tu fe. Va a obstaculizar tu adoración. Y en última instancia va a causar rebelión en tu vida cuando dudas de la bondad de Dios. ¿Sí? Pero quiero llevarte al punto siguiente porque es muy importante entenderlo. Número 2. El mal existe porque el amor existe. El mal existe porque el amor existe. Esta frase quizá ahora no tenga mucho sentido, pero dame unos minutos para explicarte. El mal existe porque el amor existe. Si Dios es amor, nos preguntamos, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿No le han dicho ustedes eso? Si ustedes se dicen como cristianos, luego lo oiga la gente, a ver, si Dios existe, ¿por qué tanta maldad en el mundo? ¿No les preguntan eso? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay asesinatos, violaciones? Si Dios existe, ¿por qué tanta maldad en el mundo? Es una pregunta que ha resonado de generación en generación, especialmente en tiempos de crisis, en tiempos de sufrimiento, en tragedias. Pero, ¿qué dirían ustedes si yo les planteara la idea de que la existencia del mal no es una evidencia contra la existencia de Dios? Al contrario, es prueba de que Dios es real. Está medio revuelto, pero síganme con esto, no quiero que se me pierdan. Les dije en esta serie que los creyentes vamos a pensar un poco más y los pensantes vamos a creer un poquito más. Para la gente que se dice atea, si no hay Dios, entonces, ¿quién decide lo que es malo y lo que es bueno? ¿Quién es el juez en esta tierra? ¿Quién establece el estándar objetivo de lo que es bueno y lo que no es bueno si Dios no existe? Es una pregunta para los ateos. En otras palabras, la misma idea del mal en nuestros corazones y en nuestras mentes, que por cierto, déjame decir algo, es una idea que hasta los ateos poseen, la idea del bien y del mal. Esta idea necesita una explicación. ¿De dónde surgió la idea de que algo es malo o algo es bueno? ¿Quién es el responsable de definir que algo es malo o que algo es bueno?
Porque a lo mejor para ustedes en México es pecado tener, o es malo tener 4 o 5 mujeres, ¿verdad? Dicen que sí, los varones, ¿verdad? Que es malo, ¿verdad? ¿Amén? Pero en África es común, en algunas etnias, no todo África, en algunas etnias, que un varón tenga hasta 6, 7, 8 esposas y con cada uno hasta 10 hijos. Es normal. Entonces, ¿quién define lo que es malo y lo que es bueno? Tú y yo sabemos que esa definición de lo bueno y lo malo proviene de la bondad de Dios, proviene de la persona de Dios. Quizá te voy a dar un ejemplo que te puede ayudar un poco. En el fútbol americano, un deporte que sí es deporte, no como el soccer, en el fútbol americano hay muchas reglas. Y de pronto, por ser un deporte de mucho contacto, de mucha fuerza, los árbitros avientan un pañuelo. Vanessa es árbitro en el americano. Y ese pañuelo simboliza que se cometió una falta, algo que no está en el reglamento o en contra del reglamento. Y a veces los ánimos de los jugadores son tan fuertes que se pueden agarrar a golpes. Tienen que intervenir los árbitros para separarlo y todo esto. El árbitro define qué es y qué no es una falta, qué es justo y qué no es justo dentro del campo de juego. Porque si no están los árbitros, los jugadores van a resolver los problemas a golpes y cada quien hará lo que le dé su gana. De la misma manera, si no hay Dios, no hay una norma moral. Si no hay Dios, dejamos todo a nuestras propias pasiones en el mundo, y esto crearía un caos increíble en todos lados. Todo sería simplemente una evolución darwiniana, o sea, la supervivencia del más fuerte o del más poderoso, porque eso enseña la evolución darwiniana. La teoría de las especies dice que el más fuerte es el que va a dominar. Eso lo dice el ateísmo. Y si así fuera, entonces ¿por qué la opinión de uno sería mejor que la de otro? Si alguien más fuerte se aprovecha de alguien más débil, ¿quién los detendría? Porque se supone que así funciona el sistema darwiniano. Así debe subsistir el sistema de la evolución, el más fuerte domina. Sin embargo, en nuestra sociedad nadie cree eso. Nadie está de acuerdo que el más poderoso tiene derecho de aprovecharse del más débil, aunque suceda en la realidad, pero no está bien. Entendemos que no está bien. Esto le llamamos injusticia, le llamamos opresión. ¿Por qué? Porque hay un estándar que es moral, que es Dios. Y Él dice lo que está bien y lo que está mal. Mira lo que dice Romanos capítulo 2. Versículos 14 y 15, mira lo que dice. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita ¿dónde? En su corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Eso es la moral de Dios. Eso es lo que Dios determina. ¿Cómo? En tu conciencia, en tu corazón. Dios te hace entender, aunque se digan ateos, lo que está bien y lo que está mal. Aún los ateos tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque saben distinguir lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué quiero decir? La verdad es que el mal existe porque el amor existe. La Biblia dice que el amor no es un sentimiento como lo define el mundo. El amor es una decisión. Dios es amor. Pero para que ese amor sea amor, tiene que haber una libertad de decisión, una libertad de elección. Te lo planteo así para poderme explicar mejor. Si un hombre
joven o viejo, yo no sé, si un hombre golpea a su pareja, a su esposa, y le dice, si me dejas te mato, y ella se queda, te garantizo que no se está quedando por amor, se queda por temor. Lo que el hombre está expresando no es amor, es coerción. Porque el amor, por su propia naturaleza, exige libertad. ¿Sí? Préstame atención. Si tienes la libertad de elegir el amor, por default tienes la libertad de rechazar el amor, de elegir el odio o la indiferencia. Si tienes la libertad de elegir lo que es correcto, también tienes la libertad de elegir lo que no es correcto. Si tienes la libertad de elegir lo que es bueno, también tienes la libertad de elegir lo que no es bueno, lo que es malo. Así que crear un mundo donde existe el libre albedrío, la libre decisión, y no haya posibilidad de pecado, es una contradicción en sí misma. O sea, preguntar, ¿por qué Dios no creó un mundo sin libertad humana para que no hubiera maldad? Suena bonito, pero es como preguntar, ¿por qué Dios hizo el arco iris pero sin colores? ¿O por qué Dios no creó cuadros redondos? Es una contradicción. Dios creó el mundo con libertad para que decida entre lo bueno y lo malo. ¿Me estoy explicando? Si hay libertad humana, existe la posibilidad de que el ser humano elija lo malo. Si Dios nunca nos hubiera dado esa opción, claro, el mal no existiría, pero tampoco existiría el amor. Seríamos robots que no aman. No hacen lo malo, pero tampoco aman. Y créanme, un mundo sin amor es mucho peor que un mundo con dolor. Por eso Dios se arriesgó con la libertad. ¿Sabes por qué? Porque Dios valora más la relación que el control. Dios valora más la relación que el control. Valoró más tu libertad de elegirlo a Él o rechazarlo que Él poder controlarte a ti. Ese es el amor de Dios. Así que todo esto para decirles que la responsabilidad es nuestra. Repito, Dios no creó el mal. Dios nos dejó la posibilidad de escoger y nosotros escogimos la maldad y la hemos actualizado a su máxima potencia. La fuente del mal, escúchame bien, no es el poder de Dios. La fuente del mal es la libertad del ser humano. Esa es la fuente del mal. Con esa libertad, la humanidad ha elegido el pecado. Y esa decisión, la decisión de rebelarse en lugar de confiar en Dios, fracturó al mundo, rompió al mundo, rompió nuestro diseño, rompió el amor que tenía Dios para nosotros, rompió nuestra relación con Dios. La decisión de hacer lo malo, de pecar, rompió lo bueno que éramos. Cuando Dios nos creó, Dios dijo que éramos buenos, pero nuestra decisión de hacer lo malo rompió eso y ahora somos malos. Cada efecto del mal y sufrimiento que experimentamos hoy se remonta a la decisión de elegir el mal por encima de la confianza en Dios, de la bondad en Dios. Se remonta a esa ruptura que hubo en la creación. Hasta el día de hoy, la gran mayoría del mal, la gran mayoría del dolor y del sufrimiento en el mundo es causado por nuestras decisiones, no porque Dios sea malo o esté ausente. Ay, pastor, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay niños con hambre? Porque es la decisión nuestra de hacer lo malo. Porque Dios te dio la libertad de escoger. Hay gente que viene conmigo, sobre todo jóvenes, pero porque Dios permitió eso, porque es la decisión de tuya. Tú no eres un robot, tú puedes decidir. Y la gente ha decidido hacer lo malo. Es la decisión de ser egoístas,
de ser orgullosos, de engañar, de mentir, de robar, de ser ambiciosos, de desviarnos sexualmente, de romper nuestras promesas, de ser imprudentes, de odiar, de matar, de cerrar nuestras manos a las visiones, al pobre, es nuestra decisión. De no congregarnos, es nuestra decisión. En otras palabras, el mundo es malo porque está roto. La vida es dura porque el mundo está roto. That's it. Así de simple. Pero hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Esto me trae al punto número 3. La bondad de Dios se experimenta por la fe. Dios no nos ha abandonado a las consecuencias de nuestra libertad y decisiones. El mismo que nos dio amor, el que nos dio la libertad de decidir, también proveyó la redención, porque sabía que nos íbamos a fracasar. Dios envió a su Hijo unigénito para rescatarnos. Y este Hijo de Dios, Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, entró en nuestro dolor, entró en nuestro dilema humano, sufrió con nosotros y nos abrió un camino de regreso al Padre a través de la cruz. Jesús actualmente está restaurando todas las cosas que están en ruinas que hay en el mundo. Lo está restaurando. Pero, ¿cómo podemos experimentar la bondad de Dios cuando todavía el mundo es tan malo, tan difícil? Bueno, el salmista da una pista. Dice el Salmo número 27, versículo 13. Salmo 27, 13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Me encanta porque mi tocayo David está diciendo: si yo me enfoco, escúchame bien, por favor, los pesimistas, si yo me enfoco solamente en la maldad de este mundo, me desmayo, es decir, me rindo, no quiero avanzar más, no quiero seguir en esta vida difícil. Pero dice David: lo único que me mantiene a mí con algo de esperanza es que creo que veré la bondad de Dios, no cuando me muera, no, aquí en la tierra de los vivientes, dice el rey David. ¿Qué nos está explicando David? ¿Qué está tratando de decir el rey David? Que la bondad de Dios se experimenta por la fe. La fe nos da acceso a la bondad de Dios. La bondad de Dios no siempre es visible en nuestras circunstancias, pero siempre está disponible en el corazón de aquel que cree en Dios. Y esta fe actúa de dos maneras poderosas. Existe la fe para ver la bondad de Dios y la fe para hacer la bondad de Dios. Escúchame bien. La fe para ver la bondad de Dios y la fe para yo ser la bondad de Dios. Dos formas: ver la bondad de Dios y ser la bondad de Dios. ¿Qué quiero decir? Nosotros podemos ver la bondad de Dios sobre todo en Jesús. Jesús es la máxima expresión de la bondad de Dios. Es la prueba de que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento, sino que entró en el sufrimiento nuestro para salvarnos. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, no solo estamos asegurando un futuro en el cielo algún día, estamos recibiendo la bondad de Dios hoy en este día. Les doy otra pista. El salmista dice en el Salmo 34:8, dice, Salmo 34:8: prueben y vean que el Señor es bueno, que qué alegría para los que se refugian en Él. El salmista no dice:
comprueben que Dios es bueno, revisen si Dios es bueno. El salmista dice, prueben, o sea, ahora experiméntalo. Él no dice argumenten, él dice experiméntalo en tu vida. En otras palabras, la bondad de Dios no se entiende observando desde la silla, desde la banca, no. La bondad de Dios hay que meterse al ruedo, hay que meterse al juego, hay que intervenir para experimentar la bondad de Dios. Y quizá tú te estés preguntando, sí, pastor, ¿y cómo meto al juego? ¿Cómo meto al ruedo? ¿Cómo entro en ese ámbito para experimentar la bondad de Dios? Número 1, cuando eliges orar en lugar de entrar en pánico. Cuando eliges orar en lugar de desanimarte. Cuando eliges diezmar aunque tus finanzas estén ajustadas. Cuando perdonas aunque te hayan hecho daño. Cuando sirves sin esperar nada a cambio. Cuando amas porque Dios es amor. Estas cosas te hacen experimentar el amor de Dios. Y es ahí cuando empiezas a ver la bondad de Dios en tu vida. Pero recuerda, hay 2 niveles. Ver la bondad de Dios y ser la bondad de Dios. Escúchame bien. Acabo de cubrir el primero, la fe. La fe para ver la bondad de Dios. Pero luego está la fe en ser la bondad de Dios. Mira lo que dice Santiago 2:17. Santiago dice esto. Santiago nos recuerda que, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. Es muerta y es ¿qué? Inútil. ¿Se dan cuenta? La fe no solamente nos ayuda a identificar lo que Dios está haciendo en mi vida, nos da el poder para participar en lo que Dios está haciendo en este mundo. ¿Me explico? No se trata nada más de ver en mi vida la bondad de Dios, se trata de ser la bondad de Dios también con otros. A lo largo de la Biblia, las Escrituras, nos llama a sus hijos, nos llama embajadores del cielo. Somos como representantes de Jesús en la tierra. Nos llama a traer sanidad, a ejercer justicia, nos llama a ayudar a los pobres, a proteger al indefenso, a alzar la voz por los que no tienen voz, a servir a los demás, a perdonar profundamente, nos llama a dar generosamente, a ser la luz y la sal de la tierra, nos llama la Biblia. Entonces, ¿te das cuenta que la fe no existe solamente para los domingos en la reunión? La fe está destinada en las calles de la ciudad, a los corazones heridos. La fe en Jesús, la bondad de Dios es para las personas olvidadas, para los que viven en tristeza. Así que escúchame bien, la próxima vez que tú presencies algo que te lleve a preguntarte, ¿dónde está Dios? Cuando tú veas una injusticia, cuando tú veas el dolor en alguien y te preguntes, ¿dónde está Dios? Yo quiero que te detengas por un momento. Cuando veas un niño que sufre, un anciano que sufre una guerra en otro país, y tú preguntes, ¿dónde está Dios? Detente. Y considera que Dios está ahí a través de ti. Cuando estás parado en medio de una injusticia, que te haga preguntarte, ¿dónde está Dios? Hay que decir, está aquí en mi corazón. Y si está aquí en medio de este problema, yo voy a actuar. Yo voy a apoyar, yo voy a hacer algo. Porque si el enemigo quiere destruir, yo soy hijo de Dios, yo voy a traer paz y bendición. Porque si el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos reside en mi corazón, entonces yo tengo el poder y la autoridad para afectar mi entorno positivamente, para hacer la diferencia. Así es como tenemos que ver las cosas. Yo puedo ser las manos de Jesús, yo puedo ser sus pies, yo puedo ser la extensión del corazón de Dios.
Y te digo algo, no necesitas ser un superhéroe para marcar la diferencia. Todo lo que necesitas es un poco de fe. Fe para creer que tu amor importa. Fe para creer que tu bondad cuenta. Fe para creer que tu obediencia a Dios, que tu amor a Dios, Él lo puede usar para cambiar vidas, para cambiar circunstancias, para cambiar situaciones. Recuerda, la fe nos abre los ojos para ver la bondad de Dios en un mundo herido. Y la fe también nos abre las manos para hacer la bondad de Dios en un mundo que sufre. Número 4, para terminar. Si el asunto no es bueno, Dios no ha terminado. Si el asunto no es bueno, Dios no ha terminado. Yo quiero que recuerdes esto en este día. Porque la bondad de Dios a menudo se malinterpreta. En nuestro mundo, escúchame bien, bondad significa o la equiparamos, la hacemos igual a la comodidad, a los placeres, a que no haya esfuerzos, a que no haya dolor, a la felicidad. Pero la definición de bondad para Dios es mucho más profunda que eso. Significa para Dios ser santo, Él es refinador, Él es eterno, Él es redentor. O sea, la bondad de Dios no siempre se siente bien. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? La bondad de Dios no siempre se siente bien, pero al final produce bien. Lo repito, la bondad de Dios no siempre se siente bien, pero al final produce bien. Mira lo que dice Romanos 8:28, y se lo saben de memoria, yo sé. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Mira lo que dice este versículo, mira lo que dice. No dice que todas las cosas son buenas. No dice eso. Dice que todas las cosas, buenas o malas, al final cooperan para el bien de aquellos que son llamados según el propósito de Dios. ¿Sí? La verdad es que la bondad de Dios no siempre te protege de dificultades. Ciertamente no significa que siempre vamos a entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. A veces no lo vas a entender. Pero sí significa que todo lo que Dios permite y todo lo que Él te niega y todo lo que Él hace fluye de su naturaleza, que es perfectamente amorosa, sabia, justa y buena. O sea, lo que estoy tratando de explicar, de decirte, es que el amor de Dios no siempre es suave o reconfortante. A veces el amor de Dios es fuerte y moldeador. No siempre te apapacha, a veces te corrige. No siempre te libra de la tempestad. A veces te libra en medio de la tempestad. No siempre te libra del fuego. A veces te libra en medio del fuego o a través del fuego. Te refina con el fuego. Y a menudo nos ha pasado que cuando pasa la prueba, cuando pasa el dolor, cuando pasa el duelo y el propósito de Dios se revela, vemos la prueba hacia atrás, el dolor hacia atrás, el duelo hacia atrás y hemos dicho, no me gustó lo que me pasó, no me gustó lo que viví, no me gustó lo que sufrí, pero era necesario para mi vida. No me gustó lo que viví, no me gustó lo que sentí. En el momento yo no lo veía como algo bueno, pero ahora me doy cuenta que lo necesitaba y que Dios no malgastó mi prueba, la utilizó para revelarme otra faceta, otra imagen de su gracia, de su misericordia y de su poder en mi vida.
Entonces, escúchame bien, cuando tú no entiendas lo que Dios está haciendo en tu vida, no dejes que la confusión te lleve a una conclusión. Deja que te lleve a confiar. Si el asunto no es bueno, el asunto no ha terminado. Estoy en un proceso. Si no se siente bueno, es porque Dios no ha terminado. Estoy en un proceso. Y cuando veas para atrás, lo vas a entender. Ahora, fíjate. En ninguna parte esta verdad es más clara que en la cruz del Calvario. Porque el día en que Jesús fue crucificado, nadie que estuviera al pie de la cruz se habría atrevido a llamar esa escena como algo bueno. Nadie que estuviera ahí presente, viendo a Jesús crucificado, colgado en la cruz, su rostro ensangrentado, la corona de espinas en su cabeza, lacerado, golpeado, nadie pudo haber dicho que eso era algo bueno. O dime, ¿eso era algo bueno? ¿Tú hubieras estado ahí? Nadie pudo decir, ni los romanos, que eso era algo bueno. Era algo desgarrador, era algo injusto, era algo devastador. Parecía que el mal había triunfado y que Dios había guardado silencio. Y sin embargo, Dios previó que eso era necesario para abrir el cielo a la humanidad. Porque, como está escrito por el profeta Isaías, Dios ve el fin desde el principio. Entonces, 3 días después, la peor tragedia de la historia dio paso al acontecimiento más glorioso de la historia, la resurrección de Jesucristo. Y junto con la resurrección de Jesús, el mayor regalo de la historia, que es nuestra salvación. Escúchame bien, la cruz ciertamente no se miraba, no se sentía buena, pero era la bondad de Dios en su máxima expresión. Si Dios lo hizo en el caso de Jesús, puedes confiar que lo hará también en tu vida. Porque así como obra Dios, obró en Jesús, Él transforma lo malo que te pasó, lo transformará en un bien para tu vida. Y la resurrección hace esta promesa, que el sufrimiento nunca tendrá la última palabra. La injusticia nunca tendrá la última palabra. El dolor nunca tendrá la última palabra. Y la resurrección nos protege y nos promete y nos dice que la muerte nunca tendrá la última palabra. Hace 10 años yo tuve la sagrada y difícil tarea de predicar en el funeral de mi papá. Y ahí estaba mi familia, mi madre, mis hermanos dolidos y familiares. Yo les dije algo: familia, si ustedes por ahí escuchan el rumor de que mi padre ha muerto, no lo crean ni por un segundo, porque está más vivo que nunca. No tiene cáncer ni dolor, no hay llanto, no hay tristeza. Él está gozoso, lleno de alegría en la presencia del Salvador. ¿Sabes por qué lo puedo decir? Porque ese es el mensaje de la resurrección. Declara que la muerte no es el fin de nuestra historia. Declara que lo peor nunca es lo último. Lo peor nunca es lo último, porque Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Así que no sé qué venías cargando este día y cómo llegaste aquí o allá en internet. No sé qué te haya hecho dudar de la bondad de Dios. No sé por qué eres indiferente, apático o inconstante en tus caminos. Estoy aquí para recordarte. Dios dio su palabra para recordarte que si no es bueno el asunto, es porque Dios no ha terminado. Estás en un proceso. Pero te digo algo con certeza.
La situación puede ser mala, pero Dios sigue siendo bueno. Así que cuando salgas de aquí y estés en problemas, en dificultades, en tristeza, en dolor, en quebranto, en llanto, quiero que cuando venga la prueba, cuando venga lo difícil en tu vida, que tu corazón siga creyendo que Dios es bueno y que tú vas a ver la bondad de Dios en este mundo y en la vida eterna. Pónganse de pie, vamos a orar.